De repente, vio a una mujer coqueteando con otro hombre en el hotel, resultando ser su propia y encantadora esposa. Sin embargo, cuando se acercó con resentimiento y ansioso por confrontarla, la reacción de ella fue muy extraña. No solo no sintió vergüenza alguna, sino que llamó directamente al otro sujeto para decirle que ese era su verdadero marido. Marlon no podía creer que tras unos días su esposa fingiera no conocerlo. Ella no solo lo ignoró intencionalmente, sino que presentó a un nuevo esposo con su mismo nombre, lo que hizo que Marlon estallara de ira. Comenzó a cuestionarla sobre por qué lo trataba así, pero Liz se mantuvo en absoluto silencio, mientras los guardias de seguridad lo consideraban un alborotador y lo sacaban a la fuerza del salón del hotel. Al llegar a la sala de vigilancia, intentó usar las cámaras de la recepción para probar que él era el verdadero Marlon, pero para su sorpresa, en la grabación solo aparecía la figura de su esposa. Entonces, Marlon recordó que al registrarse en el hotel, él estaba afuera recogiendo el equipaje y notó que le faltaba una maleta de mano, probablemente olvidada en el aeropuerto. Como sus documentos importantes estaban allí dentro, no tuvo tiempo de avisarle a su esposa. Rápidamente tomó un taxi y se dirigió velozmente al aeropuerto. En el camino pensó en llamar a su mujer, pero su teléfono se quedó sin señal. Justo en ese momento ocurrió un accidente y el agua helada del río inundó el auto. La conductora mantuvo la calma y reaccionó, rompiendo la ventana para intentar escapar, pero Marlon había perdido el conocimiento tras el impacto. Al ver que el vehículo se hundía peligrosamente, la conductora arriesgó su propia vida, rompió el vidrio trasero y logró sacar a Marlon a la superficie. Sin embargo, curiosamente, cuando los rescatistas llegaron, la valiente mujer desapareció silenciosamente entre la multitud. Marlon no sabía que ese accidente, donde cayó al río, desencadenaría una crisis mucho mayor. Despertó 4 días después y, debido al trauma y la falta de oxígeno, su memoria estaba fragmentada en 1000 pedazos. Solo recordaba ser un doctor en biología y haber viajado con Liz a Berlín. Aparte de eso, su mente estaba vacía. Ni siquiera podía recordar el número de ella. Sus únicas pertenencias eran un reloj de pulsera y un libro de botánica, lo cual no probaba su identidad. No fue hasta que vio en la televisión una noticia sobre el príncipe Sada asistiendo a una cumbre mundial de biotecnología, que recuperó la lucidez, recordando que él y su esposa estaban en Berlín para ese evento. Pero cuando ignoró al médico y corrió lleno de esperanza al Hotel Atlanta, donde era la conferencia, lo que encontró fue esta situación absurda. Liz, su amada esposa, lo trató con una frialdad inexplicable, borrándolo completamente de su mundo. Al ser un famoso biólogo, su identidad debería ser fácil de verificar, pero las búsquedas en internet mostraban fotos del impostor. Marlon se quedó paralizado del asombro, lleno de dudas y sin saber cómo defenderse. Viendo que la situación era extraña, y para evitar ser llevado a la policía, tuvo que humillarse y suplicar explicando que acababa de sufrir un accidente de auto y tenía la memoria confundida, rogando comprensión. Al ver que parecía sincero y tenía la tarjeta de su médico como prueba, finalmente el gerente decidió no presentar cargos, pero ordenó que lo echaran del hotel de inmediato. Al no tener documentos, ni siquiera los hostales más baratos lo aceptaban, así que tuvo que vagar por las calles. En su desesperación, puso su esperanza en el Dr. Colt, un viejo colega, cuyo número era lo único que lograba recordar, pero el resultado fue solo el buzón de voz con un mensaje frío. Antes de que pudiera rendirse, un auto negro en la esquina opuesta despertó sus sospechas. El vehículo estaba encendido esperando, pero el interior estaba oscuro. Marlon presintió el peligro, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Para verificar sus sospechas, entró decididamente en un túnel cercano. Bajo la luz tenue, el olor a humedad y peligro lo golpeó. Marlon estaba tenso, mirando hacia atrás a cada paso, siempre alerta a su espalda. Efectivamente, un desconocido con gafas apareció en su campo de visión. Su mirada era asesina, dejando claro sus malas intenciones. El sonido de los pasos se volvió claro en el túnel vacío. Cada pisada era como un golpe al corazón de Marlon. El miedo se propagó rápidamente, obligándolo a acelerar el paso y correr hacia la estación de metro al final.
Justo cuando las puertas se cerraban, Marlon logró entrar al vagón, escapando momentáneamente de la persecución de su enemigo. Sin embargo, no entendía por qué esas personas iban tras él, ni sabía qué ocurriría después, sintiéndose sumamente confundido. De repente, un recuerdo fragmentado pero vital cruzó su mente, así que sacó su libreta rápidamente y anotó un nombre clave: el profesor Brestler. Gracias a esto, Marlon recordó finalmente que su viaje a Berlín para la conferencia fue por invitación de este profesor. Aunque nunca se habían visto, habían intercambiado muchos correos, por lo que él podría ayudarlo a probar su identidad. Pero al llegar al laboratorio, se llevó una terrible sorpresa al ver que el impostor se le adelantó y ya estaba junto al profesor. Marlon sintió una furia instantánea, pero ideó rápidamente una forma de confrontarlo. Sus charlas con el profesor incluían temas personales y estaba seguro de que esos detalles íntimos lo salvarían. Confiaba en que, al revelar el contenido específico, expondría inmediatamente la identidad del estafador. Pero, para su total asombro, esos detalles que solo el verdadero Marlon debería saber, el maldito impostor también los conocía, y ambos hablaron casi al unísono. El profesor no podía creerlo, y sin saber quién era el real, decidió llamar a la policía. Mientras tanto, el falso Marlon mantuvo la calma. Sacó su billetera con una mirada provocadora, mostrando no solo documentos legales, sino también una foto junto a su esposa. Marlon sintió como si le cayera un rayo. En su memoria fragmentada, esa escena existía realmente. Era una foto de él y Liz en un café de París, pero ahora, inexplicablemente, su lugar en la foto había sido usurpado por el desconocido frente a él. Antes de poder procesarlo, su visión se oscureció y cayó desmayado. Al despertar, estaba de nuevo en el hospital. Una enfermera se apiadó de su situación y le entregó discretamente el contacto de un detective privado que quizás podría ayudarlo. Pero ahora, el propio Marlon comenzaba a dudar de sí mismo, sin saber si sus recuerdos eran reales o alucinaciones. Siguiendo el consejo médico, aceptó hacerse una resonancia magnética, esperando hallar una causa física. Pero al terminar el examen, entre la bruma, vio que quien lo atendía era el asesino que lo había perseguido en el metro. Inmediatamente después de la resonancia, fue arrojado bruscamente a una camilla. El agresor vestía como doctor, pero actuaba con una violencia experta, atándolo fuertemente con precintos e inyectando una sustancia desconocida en su suero. Marlon no sabía qué pretendía ese hombre, y debido al efecto de la anestesia, no tenía fuerzas para resistir, quedando a merced de él. Cuando la enfermera entró, fue atacada al instante. El asesino le rompió el cuello fríamente, dejando el terror congelado en sus ojos. Su técnica limpia y letal confirmaba que era un profesional. El pánico invadió a Marlon, pero la adrenalina despertó sus nervios entumecidos. Obligó a su cuerpo a reaccionar y estiró la mano hacia las tijeras de la enfermera, su única esperanza de escape. Justo en ese momento crítico, el asesino regresó, escaneando la habitación con la mirada, pero, por suerte, no notó nada inusual. Aprovechando que el hombre se ocupaba del cadáver, Marlon usó toda su fuerza explosiva para cortar las ataduras rápidamente y liberarse, huyendo de la sala de tratamiento. En su estado débil, escapar de un experto parecía imposible, pero la fortuna intervino. Un accidente de tráfico masivo inundó el hospital de heridos repentinamente, creando una multitud caótica, perfecta para esconderse. Cuando el asesino finalmente salió a buscarlo, Marlon ya se había esfumado. Aunque logró sobrevivir, no sentía alivio, sino pánico y confusión. No entendía cómo un simple accidente lo llevó a perder su identidad y a ser perseguido por asesinos sin motivo aparente. En su desesperación y acorralado, recordó el papel que le dio la enfermera y siguió la dirección escrita hasta encontrar al detective privado llamado Yusan. Este hombre había sido un agente de la temida Stasi de Alemania Oriental durante la Guerra Fría. Al conocer el propósito de Marlon, los ojos del veterano espía se iluminaron de inmediato con una luz penetrante. Basándose en todo lo que le ocurrió en Berlín, desde el extraño accidente inicial hasta el robo de su identidad y el asesino profesional en el hospital, estaba claro que no era el estilo de una pandilla callejera. Por el contrario, parecía obra de una agencia de inteligencia estatal o de alguna organización secreta. Además,
detrás de todos estos eventos parecía esconderse una conspiración mayor. Al analizar la situación completa, Yusan descubrió rápidamente un punto clave. La taxista que había salvado a Marlon podría ser la pieza fundamental del misterio. Siguiendo el consejo del detective, Marlon rastreó a la conductora hasta un restaurante. Pero ella era una inmigrante indocumentada que temía ser deportada por la policía, por lo que, tras el accidente, había decidido huir de inmediato. Al no poder pagar los daños a la compañía de taxis, tuvo que buscar otro empleo. Gina no quería meterse en problemas, pero Marlon se negó a rendirse. Esperó a que terminara su turno e incluso le ofreció un reloj costoso valorado en 5.000 euros como pago. Solo quería que ella hablara con el detective y recordara más detalles del choque para confirmar si el incidente había sido provocado intencionalmente. Para Gina, que luchaba día a día para ganarse la vida, esos 5.000 euros eran muy tentadores. Pero más importante aún, como alguien marginada por la sociedad, comprendía mejor que nadie el sufrimiento de no tener papeles legales. Así que finalmente Gina aceptó ayudarlo y llevó a Marlon a su humilde apartamento. Como era tarde, planeaban descansar un poco, sin saber que el peligro acechaba. Mientras Marlon se duchaba, de repente tocaron a la puerta. Gina, sin sospechar nada, abrió y 2 asesinos irrumpieron. Estaban bien entrenados y tenían un objetivo. Uno sometió a la chica rápidamente mientras el otro registraba el lugar con arma en mano. En ese momento, Marlon escuchó el alboroto, pero cuando el sicario entró al baño descubrió que no había nadie, solo una ventana abierta hacia la calle. El asesino no dudó y salió por la ventana. El techo era precario y sin escondites, así que la única opción era el suelo. Con la orden de matar a toda costa, bajó rápidamente por la escalera de incendios exterior. Pero nunca imaginó que Marlon en realidad estaba colgado del techo justo enfrente. El otro asesino en la habitación preparaba una inyección letal para Gina cuando escuchó un ruido extraño en el baño. Para protegerse, agarró a Gina bruscamente y la usó como escudo humano mientras avanzaba con precaución. Gina vio a Marlon escondido tras la puerta, así que giró el cuerpo sorpresivamente para que él pudiera atacar. Aunque Marlon luchó con todas sus fuerzas e incluso jugó sucio atacando los ojos, contra un asesino profesional no tenía ninguna posibilidad de ganar. Rápidamente fue derribado al suelo y totalmente inmovilizado. Justo cuando estaba por ser asfixiado, Gina regresó para ayudarlo. Recogió la jeringa con veneno del suelo y la clavó en el cuello del criminal, pateándolo después. Marlon quería sacarle información valiosa al sujeto, pero en cuestión de segundos, este dejó de respirar. No se atrevieron a perder más tiempo y huyeron rápidamente por la habitación contigua. No se detuvieron hasta esconderse en un bar, todavía temblando del susto. Gina jamás pensó que una buena acción la arrastraría a un vórtice mortal, pero sabiendo que no había vuelta atrás, entendió que ambos estaban en el mismo barco. Solo investigando la verdad juntos tendrían una esperanza de sobrevivir. A la mañana siguiente fueron a ver al detective. Por suerte, la investigación ya había arrojado pistas. El profesor Brestler, quien invitó a Marlon a la conferencia, se dedicaba a la investigación agrícola. Se decía que si tenía éxito, podría acabar con la hambruna mundial. El príncipe Sada no solo patrocinaba el evento, sino que financiaba los estudios del profesor. Pero esto, sin duda, afectaba los intereses de grupos extremistas. Por eso, el príncipe había sufrido varios intentos de asesinato, y esa era la razón por la que suplantaron a Marlon. Al conocer el verdadero motivo, Marlon se sintió aún más confundido. No entendía qué papel jugaba su esposa Liz en esta conspiración masiva. Aprovechando que el falso Marlon se reunía con el profesor, Marlon le pidió a Gina que lo siguiera mientras él se arriesgaba a ir a la galería para ver a su esposa. Pero no esperaba que el asesino que lo perseguía apareciera en el lugar. Mientras pensaba en un plan, Gina le envió un mensaje. El impostor había terminado la reunión y se dirigía hacia la exposición. El asesino escuchó algo y comenzó a buscar por todas partes, lo que le dio a Marlon la oportunidad de tener un momento a solas con su mujer. Esta vez, ella finalmente lo reconoció. Le dijo que no podía irse y que él debía volver al aeropuerto por su equipaje. Sin dejar que Marlon preguntara más, Liz lo besó y se alejó rápidamente para volver al campo de visión del asesino.
Marlon comprendió que su esposa estaba ganando tiempo para él, así que tomó a Gina y sin descanso condujo directo hacia el aeropuerto. Por suerte, basándose en fragmentos de memoria, Marlon logró adivinar la contraseña de la maleta. Adentro no solo estaban sus documentos, sino también la fotografía original de la pareja. Marlon le entregó un gran fajo de billetes a Gina, agradeciéndole por toda su ayuda. Ahora, solo debía esperar a su esposa para terminar con esta horrible pesadilla. Pero justo en ese momento, su viejo colega Colt, con quien no lograba contactar, apareció repentinamente a sus espaldas. Le dijo que, tras recibir el mensaje de voz de Marlon, tomó el primer vuelo para venir de inmediato. Marlon se sintió muy aliviado, pero justo cuando se iba confiado con Colt, un asesino salió sorpresivamente detrás del auto. Aprovechando que estaba con la guardia baja, lo electrocutó dejándolo inconsciente. Marlon jamás hubiera imaginado que su viejo amigo, con quien trabajó 15 años, estuviera en el mismo bando que el asesino. Y lo que menos esperaba era que, antes de ir a buscarlo, Colt había visitado la casa del detective Jürgen. Aunque fingió ser un hombre caballeroso y amable, el experimentado Jürgen reconoció de inmediato su verdadera identidad. Sin dudarlo, Jürgen reveló que había oído sobre una organización europea llamada Organización Sección 15. Este grupo es famoso por ser confiable y capaz de planificar estrategias meticulosas, ejecutando misiones de asesinato eficientes para cualquiera que pague. Lo crucial es que nunca han fallado. Jürgen sabía que no escaparía de la muerte, así que puso una gran dosis de cianuro en el café que ya había bebido. El anciano, ya cerca del final de su vida, usó la forma más drástica para demostrar el coraje que debe tener un agente de élite. Al final, Colt no pudo obtener ninguna información valiosa de él. Cuando Marlon despertó nuevamente, lo habían llevado a un estacionamiento abandonado. A estas alturas, Colt ya no necesitaba fingir, así que reveló una verdad aún más aterradora. La verdadera identidad de Marlon era la de un asesino secreto de la sección 15, siendo la mano derecha bajo el mando de Colt. Fue él quien planeó esta operación de asesinato. Liz era solo su compañera de equipo, mientras que Marlon Harris es un personaje totalmente ficticio, creado con el propósito de facilitar la infiltración en la cumbre. El plan debía ser perfecto, sin ningún error, pero Marlon tuvo ese maldito accidente apenas llegó a Berlín y desapareció repentinamente por 4 días. Por eso, la organización se vio obligada a activar urgentemente al personal de reserva, lo que provocó toda esta farsa del doble Marlon. Con un tono extremadamente frío, sentenció a muerte a Marlon, ya que sus acciones estúpidas, tras perder la memoria, aumentaron el riesgo de exponer a la organización. Así que, en este momento, Marlon es como una maleta olvidada en el aeropuerto, un descuido que debe ser eliminado. Justo cuando el asesino iba a disparar, Gina llegó a tiempo embistiendo con el auto. Resulta que ella lo vio en el aeropuerto cuando se lo llevaban a la fuerza. Así que robó un taxi en la calle y lo siguió de cerca hasta allí. Colt, asustado, se escondió dentro del vehículo, mientras el asesino disparaba frenéticamente. Como resultado, fue atropellado por Gina. Luego ella pisó el acelerador, lanzándose con el auto y el hombre fuera del edificio. Al ver su verdadero pasaporte en el maletín de Colt, Marlon recordó instantáneamente todo el plan. Resulta que 3 meses atrás, él y Liz fueron a Berlín e instalaron bombas temporizadas en el hotel de la conferencia. La cruel verdad golpeó a Marlon como un rayo, siendo difícil de aceptar al principio. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, valía más la pena intentar detener la tragedia. Sin embargo, la situación era crítica, ya que el príncipe Sada había llegado al hotel. Marlon y Gina intentaron colarse por la puerta trasera, pero no sabían que las cámaras de vigilancia monitoreaban cada uno de sus movimientos. Antes de que pudieran avanzar mucho, fueron capturados por los guardias. Mientras tanto, Liz y el falso Marlon lograron reunirse con el príncipe Sada. Curiosamente, actuaron con total normalidad, sin levantar sospechas. Cuando apareció el profesor Brestler, Liz se mostró muy atenta con él y aprovechó el momento de guardar su bolso para conectar discretamente un dispositivo en la computadora portátil del objetivo. Luego se escabulló a la habitación contigua y utilizó un equipo receptor preparado para hackear fácilmente el ordenador del profesor.
Tras desencriptar con éxito el disco duro, Liz activó la bomba de tiempo. Por otro lado, Marlon le advirtió al gerente sobre una bomba en la habitación del príncipe Sada, la cual él mismo había colocado 3 meses atrás. El gerente pensó que solo quería causar problemas e ignoró sus palabras al principio, pero al revisar las grabaciones de seguridad de hace 3 meses, vio claramente a Marlon y a su esposa en las imágenes. El gerente comprendió de inmediato la gravedad del asunto y ordenó activar la alarma sin dudarlo. El sonido estridente resonó por todo el hotel, provocando que la multitud aterrorizada comenzara a evacuar. Liz y el falso Marlon, al ver la retirada, sintieron que algo andaba mal. Como había evidencia de ella de hace 3 meses, Liz no quería perder su carrera por esto, así que decidió dejar que el falso Marlon continuara con la misión, mientras ella se encargaba de desactivar la bomba. En ese momento, Marlon vio al profesor Brestler en las pantallas de seguridad y comprendió al instante que el asesinato era solo una cortina de humo. El verdadero objetivo era robar los datos de la investigación del profesor, lo cual era la clave para cambiar el mundo. Justo cuando el impostor iba a actuar, Marlon se abalanzó sobre él como una fiera. Ambos se enzarzaron en una pelea brutal. Mientras tanto, aunque Liz se esforzó al máximo para desactivar el dispositivo, llegó un segundo tarde. Marlon se levantó con dificultad de los escombros, con una mirada fría como el hielo. El violento impacto de la explosión despertó repentinamente todos sus recuerdos. Sus habilidades de combate y sus instintos letales regresaron a su mente, rompiendo el sello que los contenía. Con el renacimiento de su verdadero yo entre las llamas, el resultado de la pelea ya estaba decidido. Tras clavar una hoja afilada en la garganta de su enemigo, la sed de sangre que había estado dormida en su interior alcanzó su punto máximo, hirviendo como lava. Solo cuando vio a Gina correr hacia él, esa aura asesina comenzó a disiparse. Finalmente, con la ayuda de ella, ambos abandonaron la escena juntos. 24 horas después del incidente, el profesor Brestler anunció su nuevo descubrimiento, una variedad de maíz de rápido crecimiento, resistente a la sequía y a las plagas, que aliviaría enormemente la crisis alimentaria mundial. El profesor prometió que la patente de esta tecnología sería gratuita, como un regalo del príncipe Sada para el mundo. En cuanto a Marlon y Gina, después de superar tantas adversidades, obtuvieron nuevas identidades y comenzaron una vida completamente nueva. Desconocido es un thriller inteligente que explora el miedo profundo a perder la identidad. Comienza con el Dr. Harris perdiendo su vida tras un accidente, convirtiéndose rápidamente en una persecución llena de suspenso. Lo mejor es el gran giro de la trama. Cuando se revela la verdad, Marlon no es una víctima inocente, sino un asesino profesional. Su amnesia y su lucha por recuperar una identidad falsa invierten la narrativa, convirtiendo la película en una reflexión sobre la fragilidad de la memoria y la lucha interna entre su vieja naturaleza y su nueva personalidad. La cinta mantiene la intriga y la sorpresa hasta el minuto final. El valor de una película está en su fama y el de una reseña en sus sentimientos. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver este resumen. ¿Qué les pareció la película? Déjenme sus comentarios abajo.